Fidelio, el perro del Papa Francisco, continúa su vigilia diaria en la Basílica de San Pedro, incluso 3 días después de la partida de su amado tutor. Con ojos que reflejan una lealtad inquebrantable, el perro de pelaje dorado conquistó corazones alrededor del mundo. Su devoción trasciende la comprensión humana, convirtiéndose en símbolo de un amor que ni siquiera la muerte logró interrumpir. Una historia de fidelidad extraordinaria que emociona a multitudes. Prepárese para un viaje que le tocará el corazón. Suscríbete, dale like y comenta desde donde nos ves. En la pequeña y concurrida Plaza de San Pedro, donde multitudes de peregrinos se reúnen diariamente para vislumbrar la majestuosidad de la basílica, existe una presencia silenciosa que ha pasado a formar parte del paisaje sagrado. Un perro de pelaje dorado, ojos castaños profundos como pozos de miel cristalizada, permanece sentado diariamente frente a la enorme edificación. Sus ojos, ventanas a un alma que parece comprender más de lo que cualquier humano podría imaginar, se fijan en el balcón principal con una intensidad que desafía explicaciones racionales. Es como si el tiempo se hubiera congelado para él, como si cada minuto fuera solo un grano de arena en la clepsidra infinita de su espera. Este es Fidelio, no un simple animal de compañía, sino el fiel compañero del Papa Francisco fallecido, y un símbolo vivo de una devoción que trasciende los límites de la comprensión humana. Turistas pasan, algunos se detienen, fotografían, otros ofrecen golosinas o intentan acariciarlo. Él acepta gentilmente las ofrendas, inclina brevemente la cabeza para el toque, pero sus ojos nunca abandonan ese balcón. ¿Qué espera Fidelio? ¿A quién busca con tanta persistencia que ni siquiera el paso de las estaciones logra conmoverlo? La historia que estamos a punto de contar no es solo sobre un perro. Es sobre un vínculo que desafía el tiempo, la muerte y las limitaciones que creemos que existen entre especies diferentes. Es sobre cómo el amor, en su forma más pura, puede persistir incluso cuando la razón nos dice que debería haberse extinguido. Fidelio apareció en la vida del Papa Francisco durante uno de sus paseos por los barrios más humildes de Roma. Era un día de otoño, las hojas doradas cubrían las calles estrechas, y el líder de la Iglesia Católica, siempre inclinado a romper protocolos para estar más cerca de los necesitados, caminaba discretamente acompañado solo por 2 guardias de seguridad. Fue cuando el Papa Francisco avistó una escena que lo detuvo inmediatamente. Un cachorro flaco, cubierto de lodo, bebiendo agua de un charco sucio. El Papa se acercó lentamente para no asustar al animal. El cachorro levantó la cabeza, miró directamente al hombre de blanco, y contrariando toda expectativa, no huyó. En cambio, se tambaleó hacia él y se sentó a sus pies, como si reconociera algo especial en aquel extraño. Fue un encuentro que muchos llamarían predestinado. Un momento de conexión tan profunda que los guardias de seguridad, hombres entrenados para permanecer impasibles, no pudieron contener la emoción al presenciar la escena. Contra todas las tradiciones y protocolos centenarios, el Papa decidió que aquel pequeño ser abandonado encontraría un hogar en el Vaticano. Nació así una amistad que encantaría al mundo en los años siguientes, y que ahora, 3 días después de la partida del pontífice de este mundo, continúa emocionando e intrigando a todos los que presencian la vigilia incansable de Fidelio. La hermana María Consolata, una religiosa de 78 años responsable de los jardines del Vaticano, fue la primera en notar los signos. Aquella mañana de niebla, cuando las primeras noticias sobre el estado de salud del Papa comenzaron a circular por los recintos sagrados, Fidelio demostró un comportamiento inusual. El perro, normalmente tranquilo y afectuoso, se negó a comer. Permaneció sentado en el corredor que llevaba a los apartamentos papales, emitiendo ocasionalmente un gemido bajo, casi un lamento. «Él sabe», murmuró la hermana para sí misma, sintiendo un escalofrío recorrer su envejecida espalda.
De alguna manera, siente lo que está por venir. Los médicos iban y venían apurados, sus expresiones cada vez más sombrías conforme las horas pasaban. El mundo exterior aún no sabía de la gravedad de la situación, pero dentro de aquellos muros históricos, el peso de lo inevitable comenzaba a sentirse. Y Fidelio, como una centinela fiel, no se movía de su puesto. Cuando finalmente la campana grande de la basílica tocó aquella tarde del 21 de abril de 2025, anunciando la triste noticia que en instantes correría por el mundo: el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años, víctima de un accidente cerebrovascular agravado por insuficiencia cardíaca. Fidelio levantó la cabeza y emitió un aullido largo y penetrante que resonó por los corredores de mármol. No era un sonido común de perro, era un lamento que parecía cargar todo el peso de la pérdida, una expresión de dolor tan humana que hizo que los cardenales presentes se miraran en silencio respetuoso. El funeral fue acompañado por millones alrededor del mundo. La plaza de San Pedro, repleta de fieles en lágrimas, se transformó en un mar de velas encendidas, y allí estaba Fidelio, sentado silenciosamente al lado del féretro durante toda la ceremonia. Nadie se atrevió a removerlo. Había algo en la dignidad de aquel animal, en la forma en que sus ojos nunca dejaban el rostro sereno de su amigo, que imponía respeto incluso a los más tradicionalistas. Cuando el féretro comenzó a ser llevado al interior de la basílica, sucedió algo que quedaría grabado en la memoria colectiva. Fidelio siguió la procesión hasta donde le permitieron, luego se sentó en la entrada, como si comprendiera los límites que debía respetar, y allí permaneció durante toda la noche, inmóvil como una estatua dorada, velando a la distancia. Al día siguiente, cuando los empleados llegaron, esperaban encontrar al perro exhausto, quizás habiendo finalmente cedido al cansancio y habiendo ido a buscar consuelo en algún rincón familiar del Vaticano. Pero Fidelio había cambiado de posición. Estaba ahora sentado frente a la basílica, ojos fijos en el balcón desde donde el Papa solía dar sus bendiciones. Y así comenzó su vigilia, una espera que continuaría por días, semanas, meses y eventualmente años. Las primeras semanas fueron las más difíciles para aquellos que se habían encariñado con Fidelio. Intentaron de todo para distraerlo, para hacerlo retomar su rutina normal. La hermana María Consolata, que desde el principio había desarrollado un cariño especial por el animal, traía sus golosinas favoritas, intentaba involucrarlo en juegos que antes lo animaban. Todo en vano. Fidelio aceptaba el alimento, permitía caricias breves, pero pronto regresaba a su puesto, a su mirada vigilante dirigida al balcón vacío. «Es como si estuviera esperando», comentó un día el cardenal Buonfiglio, conocido por su postura severa e inicialmente contrario a la presencia de un perro en los recintos sagrados, esperando algo que no podemos ver o comprender. El comportamiento de Fidelio no pasó desapercibido a los visitantes. Pronto, turistas comenzaron a notar aquel perro que permanecía inmóvil por horas, con una expresión que muchos describían como casi humana en su tristeza. Las primeras fotos comenzaron a circular en las redes sociales, acompañadas de subtítulos emocionados sobre «El perro que espera al Papa». La prensa no tardó en captar la historia. Primero fueron pequeñas notas en periódicos locales, luego reportajes en medios más grandes. «La lealtad más allá de la muerte» fue el titular de un importante periódico italiano, acompañada de la imagen de Fidelio mirando hacia el balcón con la basílica majestuosa al fondo. La historia tocó corazones en todo el mundo. Pronto, personas viajaban específicamente para ver con sus propios ojos al perro fiel. Con el aumento repentino en el número de visitantes, el Vaticano enfrentó un dilema. Algunos miembros más, conservadores de la curia, sugirieron que Fidelio fuera removido, argumentando que un animal estaba desviando la atención del verdadero propósito espiritual del lugar. Otros defendían que la lealtad demostrada por el perro era, en sí,
una lección de devoción que resonaba con los valores cristianos más profundos. La disputa interna podría haber continuado indefinidamente, de no ser por un incidente que cambió todo. Durante una celebración importante, con la basílica llena de fieles, Fidelio, que generalmente permanecía quieto durante ceremonias, comenzó a ladrar insistentemente, corriendo hacia un área específica del edificio. Los guardias de seguridad intentaron contenerlo, pero el perro estaba incontrolable, algo completamente fuera de su comportamiento habitual. Intrigados, algunos empleados fueron a investigar el lugar y descubrieron graves grietas estructurales que habían pasado desapercibidas en las inspecciones regulares. Ingenieros posteriormente confirmaron que la estructura podría haber cedido durante la ceremonia, causando potencialmente un desastre de grandes proporciones. El milagro de Fidelio, como fue rápidamente apodado, repercutió mucho más allá de los muros del Vaticano. Para los miles de fieles presentes aquel día, no había duda. El perro había sido un instrumento divino. Historias similares de las tradiciones católicas italianas fueron resucitadas. Cuentos de animales que, a lo largo de los siglos, habían inexplicablemente interferido para evitar tragedias en iglesias y monasterios. La percepción sobre Fidelio cambió drásticamente después de este evento. El cardenal Buonfiglio, antes su mayor crítico, se convirtió en un defensor acérrimo de la permanencia del perro. Quizás estemos siendo enseñados por la más improbable de las criaturas, declaró durante una reunión. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los instrumentos que Dios elige? Mientras tanto, la hermana María Consolata, ahora con 79 años y salud cada vez más frágil, continuaba siendo la principal cuidadora de Fidelio. Todas las mañanas, independientemente del clima, ella caminaba lentamente hasta donde el perro mantenía su vigilia, llevándole comida y agua. Frecuentemente, se sentaba a su lado en silencio, compartiendo momentos de contemplación que dispensaban palabras. Fue durante uno de esos momentos, en una mañana particularmente clara y fría, que ella notó un cambio en el comportamiento de Fidelio. Por primera vez en casi 6 meses, el perro desvió completamente su atención del balcón. Sus orejas se levantaron, su cuerpo se tensó y fijó la mirada en un punto específico de la multitud que se formaba en la plaza. Siguiendo la dirección de la mirada de Fidelio, la hermana vio a un señor mayor de apariencia frágil, pero con una postura digna. Había algo familiar en él, una semejanza que ella no lograba precisar inmediatamente. Antes de que pudiera reflexionar más sobre eso, sucedió algo extraordinario. Fidelio se levantó de un salto y corrió hacia el extraño, algo que no había hecho por ningún visitante en todos aquellos meses. El visitante, tan sorprendido como todos alrededor, se quedó inmóvil mientras el perro se acercaba. Cuando Fidelio llegó hasta él, no saltó ni demostró excitación. En cambio, se sentó tranquilamente a sus pies y ofreció la pata, como en un saludo formal. Yo nunca lo había visto antes, balbuceó el hombre, visiblemente emocionado y confundido. La escena atrajo atención inmediata. Guardias de seguridad se acercaron, preocupados por la súbita cambio en el comportamiento del animal. La hermana María Consolata, moviéndose tan rápido como sus piernas envejecidas le permitían, también se acercó. «Perdone», dijo ella al extraño, «pero usted debe ser muy especial. Fidelio no ha hecho esto con nadie más desde la partida del Santo Padre», completó el hombre, con un acento que revelaba sus orígenes del norte de Italia. «Soy Pietro Bergoglio, primo segundo de su santidad». El silencio que siguió fue roto solo por el suspiro colectivo de las personas alrededor, que se habían detenido para observar la escena. La semejanza, ahora que él se había identificado, era obvia. Los mismos ojos gentiles, los rasgos faciales que, a pesar de la diferencia de edad, resonaban con los del pontífice fallecido. La noticia del encuentro se extendió como reguero de pólvora. En cuestión de horas, periodistas abarrotaban la plaza de San Pedro,
todos ansiosos por documentar el milagro del reconocimiento, como ya estaba siendo llamado. Para muchos fieles, no había explicación racional. ¿Cómo podría un perro reconocer el parentesco entre dos personas que nunca habían visto juntas? ¿Sería esta otra demostración de la conexión extraordinaria que Fidelio compartió con el Papa Francisco? Pietro Bergoglio, médico jubilado que vivía una vida discreta lejos de los reflectores, se encontró repentinamente en el centro de una tormenta mediática. Reacio al principio, acabó aceptando una breve entrevista, durante la cual explicó que nunca había tenido contacto cercano con su ilustre primo, el Papa Francisco, después de la elevación de este al papado. Venimos de una rama distante de la familia. Nuestro último encuentro fue en un funeral familiar, décadas atrás, explicó, aún visiblemente afectado por la reacción de Fidelio. No puedo explicar por qué este animal vino a mí. Quizás sean los genes, el olor familiar, o quizás algo que trasciende nuestra comprensión científica. En los días que siguieron, se formó una nueva rutina. Pietro visitaba diariamente el Vaticano, y Fidelio dividía su tiempo entre mirar hacia el balcón y sentarse al lado del primo del Papa. Para aquellos que presenciaban, era como si el perro hubiera encontrado un frágil compromiso entre su eterna vigilia y un nuevo vínculo que de alguna forma lo conectaba al pasado. La hermana María Consolata observaba todo con una mezcla de alegría y melancolía. Es como si Dios hubiera enviado un consuelo, confió a una colega. No solo para Fidelio, sino para todos nosotros que sentimos la pérdida. Mientras esta nueva dinámica se establecía, otra situación se desarrollaba entre bastidores. El número creciente de peregrinos viniendo específicamente para ver a Fidelio estaba causando preocupaciones logísticas. Se formaban filas, personas esperaban horas solo para tomar una foto con el perro. Algunas incluso traían pertenencias para ser bendecidas por el toque del animal, una práctica que alarmó a autoridades eclesiásticas. El cardenal Buonfiglio, ahora convencido de la importancia simbólica de Fidelio, se encontraba en una posición delicada. Por un lado, reconocía el valor inspirador de la historia. Por otro, temía que la situación pudiera desviarse hacia algo cercano a la idolatría. Debemos recordar que por más especial que sea este animal, es solo una criatura de Dios como todos nosotros, declaró durante una reunión con otros cardenales. No podemos permitir que la admiración se transforme en algo que contradiga nuestras enseñanzas fundamentales. La solución propuesta fue crear horarios específicos para visitas a Fidelio, intentando así organizar el flujo de personas. Pero la implementación de esta medida resultó ser más difícil de lo esperado. El perro, al fin y al cabo, no era un objeto de exposición que pudiera ser colocado y retirado a voluntad. Mantenía su propia rutina, sus momentos de vigilia, sus periodos de descanso. Fue en medio de esta controversia que surgió una propuesta inesperada. Charles Blackwood, un multimillonario estadounidense conocido por su imperio de resorts temáticos, ofreció una suma astronómica al Vaticano a cambio de Fidelio. Su intención, explicada en una carta formal dirigida a la Secretaría de Estado del Vaticano, era crear una exposición permanente llamada Fidelidad Eterna en su nuevo resort temático religioso en Florida. Millones de personas que nunca tendrán la oportunidad de visitar Roma podrán ser testigos de esta historia inspiradora, argumentaba Blackwood en su propuesta. Los fondos donados se destinarían exclusivamente a las obras de caridad anteriormente apoyadas por su santidad. La oferta, aunque tentadora desde el punto de vista financiero, creó una profunda división dentro de la jerarquía eclesiástica. Algunos argumentaban que los recursos podrían beneficiar a innumerables necesitados alrededor del mundo. Otros consideraban la propuesta como una comercialización inaceptable de algo que se había vuelto sagrado en su simplicidad. La hermana María Consolata, al tomar conocimiento de la situación, sintió una determinación que no experimentaba hacía años.
A pesar de su edad avanzada y posición relativamente modesta en la jerarquía, solicitó una audiencia con el cardenal Buonfiglio. Para su sorpresa, fue recibida inmediatamente. «Eminencia», dijo ella con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Fidelio no es un objeto que podamos vender o transferir. Él eligió estar aquí, eligió su vigilia. Creo que debemos respetar esa elección, así como respetaríamos la vocación de cualquier ser que se dedica a servir en este lugar sagrado». El cardenal observó a la anciana monja por un largo momento antes de responder. Había un nuevo respeto en su mirada, como si finalmente viera más allá de la figura frágil ante él. «¿Realmente cree que un animal puede tener una vocación, hermana?», preguntó, no con sarcasmo, sino con genuina curiosidad. «Creo que Dios habla a través de todas sus criaturas, eminencia, y creo que debemos tener la humildad suficiente para escuchar, incluso cuando la mensaje viene de donde menos lo esperamos». Su respuesta simple, desprovista de argumentos teológicos complejos, tocó algo profundo en el cardenal. Aquella misma tarde, convocó una reunión de emergencia para discutir la propuesta de Blackwood. La noticia de la oferta, inevitablemente, se filtró a la prensa. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron con el hashtag «Ponta Fidelio no está en venta». Personas de diferentes credos y nacionalidades se manifestaban contra la idea de remover al perro de su puesto de vigilia. Lo que nadie esperaba era la reacción de Pietro Bergoglio. El discreto médico jubilado, que hasta entonces se había mantenido al margen de las controversias, solicitó formalmente una oportunidad de pronunciarse ante los cardenales que decidirían el destino de Fidelio. «No vengo como pariente de un hombre que ocupó el trono de San Pedro», declaró con simplicidad. «Vengo como alguien que fue testigo de algo extraordinario. Este perro, por razones que no comprendo completamente, reconoció en mí algo del hombre que amaba. Si removemos a Fidelio de este lugar, estaremos cortando el último vínculo vivo que mantiene con su pasado, con su propósito». Las palabras de Pietro, desprovistas de retórica elaborada, llevaban el peso de la autenticidad. Al final de la reunión, el cardenal Buonfiglio anunció la decisión. La oferta de Blackwood sería educadamente rechazada. Fidelio permanecería en el Vaticano, donde su corazón claramente eligió estar. La noticia fue recibida con alegría por los admiradores del perro fiel. La hermana María Consolata, al saber de la decisión, se arrodilló en su pequeña capilla y lloró lágrimas de gratitud. Para ella, la permanencia de Fidelio representaba algo mayor que la historia de un animal dedicado. Era un recordatorio de que, en un mundo cada vez más pragmático, aún había espacio para reconocer el valor de los lazos que trascienden explicaciones racionales. Lo que nadie podría prever, sin embargo, era que una nueva prueba aguardaba en el horizonte. 8 meses después del inicio de la vigilia de Fidelio, empleados del Vaticano notaron que el perro estaba más lento. Su respiración, a veces jadeante sin razón aparente. La hermana María Consolata fue la primera en percibir que dejaba comida en su plato, algo que nunca había sucedido antes. Dr. Marco Rossi, veterinario respetado en Roma y voluntario durante años en programas de cuidado de animales callejeros, fue llamado para examinar a Fidelio. Después de una serie de exámenes, el diagnóstico fue un shock. El perro sufría de una condición cardíaca grave que requería tratamiento especializado urgente. «Sin intervención, me temo que solo le quedan unos meses», explicó el veterinario, claramente afectado. «Necesitamos iniciar el tratamiento de inmediato y considerar la posibilidad de cirugía». La noticia de la enfermedad de Fidelio se extendió rápidamente, provocando una ola de conmoción que sorprendió incluso a aquellos ya acostumbrados a la popularidad del perro. Espontáneamente, grupos de fieles comenzaron a organizar vigilias de oración en diversas partes del mundo. En Roma,
Personas de todas las edades se reunían en la plaza de San Pedro, velas encendidas, recitando oraciones por la recuperación del animal. Lo que siguió fue aún más extraordinario. Una campaña de recaudación para costear el tratamiento especializado de Fidelio alcanzó su meta en menos de 24 horas. Contribuciones llegaron de todos los continentes, frecuentemente acompañadas de mensajes emocionados sobre cómo la historia del perro había tocado vidas. «Mi madre está en etapa terminal de cáncer», escribió una donante de Estados Unidos. «La historia de Fidelio es lo último que la hace sonreír todos los días. Por favor, salven a este ángel de 4 patas». Pietro Bergoglio, que desde 1900 su encuentro con Fidelio se había convertido en una presencia constante en el Vaticano, se ofreció a acompañar personalmente todo el tratamiento. «Tengo experiencia médica y, lo que es más importante, él parece cómodo con mi presencia», argumentó. «Quiero estar a su lado en cada paso de este proceso». Fidelio fue transferido a una clínica veterinaria especializada, donde un equipo internacional de especialistas implementó un protocolo de tratamiento intensivo. Durante las semanas que siguieron, boletines diarios sobre su estado de salud eran esperados ansiosamente por personas en todo el mundo. La hermana María Consolata, cuya propia salud se había fragilizado considerablemente en los últimos meses, insistía en visitar al perro diariamente, a pesar de las recomendaciones médicas para que descansara. «Él estuvo allí por todos nosotros», decía con simplicidad. «Ahora es nuestro turno de estar allí por él». Fue durante una de esas visitas que la anciana monja presenció un momento que muchos llamarían milagroso. Fidelio, hasta entonces apático debido a los medicamentos, súbitamente levantó la cabeza cuando ella entró en la habitación. Sus ojos, aunque aún demostrando cansancio, parecieron iluminarse. Con un esfuerzo visible, se levantó sobre sus patas temblorosas y caminó hacia ella, apoyando la cabeza en su regazo cuando ella se sentó. «Vas a estar bien», susurró ella, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Hay mucho más amor para dar y recibir en este mundo». Como si comprendiera cada palabra, Fidelio emitió un sonido bajo, casi un suspiro de acuerdo. A partir de aquel día, para sorpresa del equipo médico, su recuperación aceleró significativamente. 3 semanas después, Fidelio estaba lo suficientemente fuerte para regresar al Vaticano. Su llegada fue recibida con una celebración discreta, pero emocionada. El cardenal Buonfiglio, rompiendo otro protocolo, bendijo personalmente al animal, en una pequeña ceremonia a la que asistieron solo aquellos más cercanos a la historia. «Que su lealtad continúe inspirándonos a todos a ser dignos del amor que recibimos», declaró el cardenal, en palabras que muchos interpretaron como una referencia no solo a Fidelio, sino también al legado del Papa que el perro tanto amara. Durante su convalecencia, un nuevo descubrimiento trajo una dimensión adicional a la historia. José García, un joven seminarista brasileño con interés en archivos históricos, encontró, durante una investigación no relacionada, un documento, escrito por el propio Papa Francisco, pocos días antes de su fallecimiento por accidente cerebrovascular, el 21 de abril de 2025. El documento, una carta personal que aparentemente nunca había sido enviada, mencionaba específicamente a Fidelio. «Si algo me sucede, me gustaría que mi fiel amigo encontrara paz en la propiedad de mi familia, el pequeño olivar donde pasé mis veranos de infancia. Siempre demostró un amor especial por los espacios abiertos, y creo que allí podría correr libremente, como todo ser vivo merece». La caligrafía del Papa Francisco, aunque temblorosa, evidenciaba el cariño especial que sentía por su compañero canino. El descubrimiento causó consternación. Los deseos expresados por el pontífice fallecido nunca habían sido cumplidos. En cambio, Fidelio había elegido su propia forma de luto, su propia expresión de lealtad. Cuando el documento fue presentado oficialmente a la familia papal, una nueva controversia surgió. Los parientes más cercanos cuestionaron la autenticidad de la carta.
argumentando que la propiedad mencionada había sido vendida años antes y que, de cualquier forma, no poseían condiciones de cuidar adecuadamente de un animal. Pietro Bergoglio, aunque perteneciente a una rama distante de la familia, se manifestó públicamente contra esta posición. Si el deseo era que Fidelio tuviera espacio para correr libremente, podemos honrar esta intención aunque la propiedad original ya no esté disponible, declaró en una entrevista. Tengo una pequeña finca rancho en las afueras de Roma. Estaría honrado de ofrecer este espacio como hogar para Fidelio, permitiendo que también mantenga sus visitas al Vaticano. La propuesta de Pietro generó un intenso debate sobre el verdadero significado de la lealtad. Sería más respetuoso seguir al pie de la letra los deseos escritos, aunque las circunstancias hubieran cambiado, o honrar el espíritu de la intención, adaptándola a la realidad actual. La hermana María Consolata, consultada sobre el asunto, ofreció una perspectiva que sorprendió a muchos. Quizás deberíamos preguntarle a Fidelio, sugirió con la simplicidad que la caracterizaba. Él ya hizo su elección una vez. Quizás deberíamos confiar en su sabiduría nuevamente. La sugerencia, inicialmente vista como excéntrica, ganó fuerza cuando el doctor Rossi, veterinario responsable del tratamiento de Fidelio, expresó apoyo a la idea. Los animales, especialmente aquellos con fuertes vínculos emocionales como Fidelio, demuestran claras preferencias por lugares y personas. Observar estas preferencias puede ser de hecho el enfoque más compasivo. Así un experimento único fue propuesto. Fidelio sería llevado a conocer la finca, rancho, de Pietro Bergoglio. Su reacción al lugar sería cuidadosamente observada, sin presión o expectativa. Luego, regresaría al Vaticano, donde su rutina habitual continuaría. El día designado, un pequeño grupo acompañó a Fidelio hasta la propiedad rural. El perro, aún recuperándose pero visiblemente más fuerte, exploró curiosamente el terreno soleado, con sus olivos antiguos y arroyos serpenteantes. Cuando llegó a un pequeño monte que ofrecía una vista panorámica del paisaje, Fidelio se detuvo, se sentó y observó el horizonte por largos minutos. «Parece en paz aquí», comentó Pietro, emocionado con la escena. «Sí, pero su corazón está dividido», respondió la hermana María Consolata, observando cómo el perro ocasionalmente giraba la cabeza en dirección a Roma, como si buscara la silueta de la basílica en el horizonte distante. En los meses que siguieron, se implementó una solución única. Fidelio pasaría a dividir su tiempo entre el Vaticano y la finca, rancho de Pietro. Una pequeña furgoneta adaptada, apodada cariñosamente Fidelio Móvil, por periodistas, hacía el transporte diario del perro entre los dos lugares. Esta solución, aunque logísticamente compleja, parecía atender tanto al deseo del Papa fallecido como al vínculo especial que Fidelio había establecido con su lugar de vigilia. La rutina inusual pronto se convirtió en parte del folclore romano. Turistas mapeaban los horarios de la furgoneta para intentar vislumbrar al famoso perro camino a su casa de campo. Niños locales incluso crearon una canción sobre el perro que vive en dos mundos. Fue en medio de esta nueva normalidad que ocurrió el evento que muchos describirían posteriormente como el punto culminante de la historia de Fidelio. Un año después del inicio de su vigilia, durante una ceremonia especial conducida por el nuevo Papa, que hasta entonces había mantenido una respetuosa distancia del perro, algo extraordinario sucedió. La ceremonia, transmitida para millones de hogares alrededor del mundo, celebraba la canonización de 3 nuevos santos. Fidelio estaba presente, como se había vuelto común en eventos importantes, acostado silenciosamente cerca del altar, acompañado discretamente por la hermana María Consolata. En el momento más solemne de la celebración, cuando el nuevo pontífice pronunciaba las palabras oficiales de canonización, Fidelio se levantó súbitamente. Todos los presentes contuvieron la respiración, temiendo alguna interrupción inapropiada, pero lo que siguió dejó a la asamblea en silencio reverente.
Con pasos lentos y determinados, Fidelio caminó hasta el nuevo papa. No había agitación en sus movimientos, solo una dignidad serena que parecía resonar con la solemnidad del momento. Al llegar a los pies del pontífice, el perro se sentó tranquilamente y extendió la pata, como en un gesto de saludo formal. El nuevo papa, visiblemente emocionado, interrumpió la ceremonia. Después de un momento de vacilación, se inclinó y aceptó el saludo de Fidelio. El auditorio, superando el shock inicial, estalló en aplausos espontáneos. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de cardenales y fieles comunes. Para muchos presentes, aquel momento simbolizaba más que una simple interacción entre hombre y animal. Representaba un pasaje, una aceptación, quizás incluso una bendición, como si Fidelio, en su sabiduría inexplicable, estuviera finalmente reconociendo la continuidad de la institución que su amado tutor había liderado. El evento inspiró al nuevo papa a implementar una iniciativa que sorprendió al mundo católico: la creación de un programa oficial de terapia asistida por animales dentro del Vaticano. Si Dios nos ha regalado estas criaturas capaces de tanto amor y lealtad, declaró él en su anuncio formal, ciertamente Él pretende que usemos ese don para aliviar el sufrimiento de sus hijos más vulnerables. La primera fase del programa, bautizado como Iniciativa Fidelio, se enfocaba en la atención a niños con enfermedades terminales y ancianos en aislamiento social. Perros terapeutas especialmente entrenados, acompañados por voluntarios y profesionales de la salud, pasaron a visitar hospitales y asilos por Italia, llevando consuelo y momentos de alegría para aquellos en situaciones de sufrimiento. Fidelio se convirtió en el embajador no oficial de la iniciativa. Su comportamiento naturalmente gentil e intuitivo lo hacía un terapeuta natural. Niños que habían permanecido silenciosos por meses después de traumas, sonreían y hablaban en presencia del perro dorado. Ancianos con demencia avanzada demostraban momentos de lucidez sorprendente cuando acariciaban su pelaje suave. La ciencia finalmente comenzó a interesarse por el fenómeno Fidelio. Un equipo internacional de especialistas en comportamiento animal solicitó permiso para estudiar al perro, esperando comprender mejor los mecanismos detrás de su extraordinaria historia. Después de meses de observación cuidadosa y análisis detallados, los científicos llegaron a un descubrimiento fascinante. El comportamiento de Fidelio parecía estar ligado a un estímulo olfativo específico: el incienso usado exclusivamente en las ceremonias presididas por el antiguo papa contenía una combinación particular de esencias, incluyendo una resina rara, producida por monjes de un monasterio aislado en los Alpes italianos. Los perros poseen una capacidad olfativa hasta 100.000 veces más potente que la humana, explicó la doctora Sofía Chen, líder del equipo de investigación, en una conferencia de prensa. Nuestra hipótesis es que Fidelio creó una asociación neurológica entre este aroma específico y su vínculo con el pontífice fallecido. Su vigilia puede ser interpretada como una búsqueda continua de ese estímulo sensorial que representaba seguridad y afecto. El descubrimiento, lejos de disminuir el simbolismo de la historia de Fidelio, abrió nuevas discusiones fascinantes sobre la intersección entre ciencia y fe. Teólogos y científicos se reunieron en una serie de conferencias interreligiosas para debatir cuestiones sobre conciencia animal, la naturaleza del apego emocional y cómo diferentes tradiciones espirituales interpretan tales fenómenos. Comprender los mecanismos biológicos detrás del comportamiento de Fidelio no hace que su lealtad sea menos significativa, argumentó el rabino David Goldstein durante uno de esos encuentros. Después de todo, los humanos también somos criaturas biológicas y nuestros sentimientos más elevados, amor, compasión, lealtad, también tienen bases neurológicas. La cuestión no es si existe una explicación científica, sino el significado que atribuimos a esa expresión de vínculo. Mientras estas discusiones académicas se desarrollaban, la vida de Fidelio continuaba su curso extraordinario.
La hermana, María Consolata, ahora con 81 años y salud cada vez más frágil, tuvo que dejar sus deberes en el Vaticano. Fue transferida a un convento cercano, donde podría recibir los cuidados médicos que su condición requería. Para sorpresa de nadie que conocía bien la historia, Fidelio comenzó a dividir aún más su tiempo. Además de las visitas al Vaticano y a la finca Rancho de Pietro, ahora hacía visitas regulares a la habitación de la anciana monja. Empleados del convento relataban cómo el perro permanecía horas al pie de la cama de la hermana, como si montara guardia, saliendo solo para sus necesidades básicas. «Él hace por mí lo que hizo por el Santo Padre», confió la hermana a una colega, con lágrimas en los ojos. «Trae consuelo en la jornada final. Es un ángel con patas». Cuando la noticia de que la salud de la hermana María Consolata se había deteriorado significativamente llegó al Vaticano, el nuevo papa hizo algo sin precedentes. Visitó personalmente el convento para administrar los últimos sacramentos, acompañado por Fidelio. La escena, capturada en una fotografía discreta por una novicia, se volvió instantáneamente icónica. El pontífice a un lado de la cama, el perro dorado al otro, y entre ellos, la anciana monja sonriendo serenamente, sus manos arrugadas tocando a ambos en un triángulo perfecto de conexión. 3 días después, la hermana María Consolata falleció pacíficamente durante el sueño. Fidelio, que había permanecido a su lado hasta el final, demostró una vez más un comportamiento que desafiaba explicaciones convencionales. Después del fallecimiento, caminó hasta la pequeña capilla del convento y se acostó silenciosamente delante del altar, permaneciendo inmóvil por horas. El funeral de la hermana, que en vida había sido una figura modesta y discreta, atrajo a una multitud sorprendente. Además de la comunidad religiosa, vinieron personas comunes que habían sido tocadas por la historia de su dedicación a Fidelio. El propio perro siguió el cortejo fúnebre con una dignidad que impresionó a todos. Después de 2 años completos, desde el inicio de su extraordinaria jornada, Fidelio se había convertido en mucho más que un símbolo de lealtad canina. Representaba algo profundamente humano, la capacidad de adaptarse sin abandonar los vínculos del pasado, de encontrar nuevos propósitos sin traicionar antiguas lealtades. Fue durante una peregrinación especial a la ciudad natal del Papa fallecido, organizada para conmemorar el aniversario de su fallecimiento, que ocurrió lo que muchos consideraron el capítulo final de esta historia extraordinaria. Fidelio, que había sido llevado para el evento a petición especial de los organizadores, escapó momentáneamente de los cuidadores durante una pausa en la procesión. Testigos relataron haber visto al perro corriendo decididamente por callejuelas estrechas, como si siguiera un mapa visible solo para él. Cuando finalmente lo alcanzaron, Fidelio estaba sentado pacientemente delante de una pequeña capilla rural, casi escondida entre árboles centenarios. La capilla, se descubrió posteriormente, había sido un refugio personal del pontífice fallecido durante su juventud. Era un lugar raramente mencionado en biografías oficiales, conocido solo por pocos confidentes cercanos. En el interior simple y polvoriento del pequeño santuario, guiados por el comportamiento insistente de Fidelio, los presentes descubrieron una caja de madera cuidadosamente escondida, bajo una tabla suelta en el piso. Dentro de ella, encontraron algunos objetos personales del Papa fallecido, incluyendo un rosario que, según relatos de sus asistentes más cercanos, usaba en sus oraciones privadas más íntimas. ¿Cómo Fidelio había encontrado aquel lugar? ¿Cómo había sabido de la existencia de la caja escondida? Estas preguntas permanecerían sin respuestas definitivas. Para los escépticos podría haber sido solo el azar, quizás el olfato agudizado, detectando el olor familiar en objetos manipulados frecuentemente por su antiguo tutor. Para otros, era la prueba final de una conexión que trascendía explicaciones convencionales. El rosario del Papa Francisco fue posteriormente colocado en exposición en el Vaticano,
junto a una estatua de bronce de Fidelio, eternizando la historia extraordinaria que había capturado la imaginación del mundo. La estatua, creada por una renombrada escultora italiana, retrataba al perro en su postura característica de vigilia, sentado, atento, mirando hacia el horizonte con una expresión que mezclaba expectativa y serenidad. En la base de la escultura, una placa de bronce registraba las palabras: Fidelio, fiel amigo del Papa Francisco, un ejemplo de amor que trasciende el tiempo. Hoy, Fidelio continúa sirviendo como terapeuta canino en el programa que ayudó a inspirar. Sus días están llenos de visitas a hospitales y asilos, donde su presencia gentil trae consuelo a personas en momentos de dolor y soledad. Aún mantiene su rutina de visitas al Vaticano, aunque su vigilia se ha transformado en algo diferente, no más una espera dolorosa por la vuelta del Papa Francisco, sino una presencia que honra la memoria del pontífice argentino sin aferrarse al pasado. Pietro Bergoglio, ahora considerado el tutor oficial de Fidelio, resume la jornada extraordinaria en palabras simples. Él nos enseñó que el amor verdadero permanece. No se estanca, no se niega a cambiar, se transforma, se adapta, encuentra nuevos caminos para expresarse, pero en su esencia, nunca realmente dice adiós. Visitantes del Vaticano frecuentemente relatan un momento especial al atardecer, cuando la luz del sol poniente baña la basílica en tonos dorados. Es posible ver, dicen ellos, la silueta de un perro sentado tranquilamente en la plaza, mirando hacia el balcón principal. Por algunos instantes, parece que el tiempo retrocede, que nada ha cambiado. Luego, suavemente, Fidelio se levanta y camina hacia su nuevo propósito, llevando consigo el legado de un amor que, al transformarse, se volvió eterno. Esta es la historia de Fidelio, el perro que no quiso despedirse. Una historia sobre cómo, a veces, la negativa a aceptar el adiós puede abrir puertas para nuevos comienzos. Una historia que, como el propio Fidelio, continúa inspirando a personas alrededor del mundo a reconocer la belleza y el poder de los lazos que formamos, con humanos, con animales, con lo divino, y cómo esos lazos, cuando son verdaderos, trascienden incluso la separación final.